Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que no es exactamente hablar de rol. Hay gente que dirá que no tiene nada que ver con jugar a rol y hay gente que dirá que no concibe jugar a rol sin ello. Y en esta ocasión vamos a hablar de las miniaturas, o mejor dicho, o casi que no. Vamos a hablar de la representación que podemos llegar a tener de nuestros personajes dentro de lo que sería un tablero. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto? Porque he estado pensando, a ver, dentro de poco me toca ir a rolea, así que me va a tocar hacer equipaje. Me va a tocar hacer equipaje, me va a tocar coger las hojas de personaje, las partidas que tengo preparado, en algunos casos los juegos. También algunos tableros, aunque ya he hablado en algún momento acerca de los tableros que podríamos llegar a utilizar. Y los distintos tableros que he llegado a utilizar. Y lo que no he hablado tanto ha sido de las distintas soluciones que he acabado teniendo para poder jugar, por ejemplo, a Pathfinder, a Dungeons and Dragons, a incluso otros juegos como por ejemplo Savage, que no tienen por qué utilizar una representación dentro de un tablero, pero que pueden ser bastante útiles el hecho de poder tener una especie de token o una miniatura para representar todo lo que sería el combate o dónde puede estar cada uno de los personajes. Y entonces a lo largo de los años he estado utilizando algunas que otras soluciones. Algunas eran las que había en aquella época y otras he intentado más o menos conseguir soluciones un poquito más creativas a medida que he ido a unas jornadas y luego a otras y luego a otras para saber qué tal funcionaban unas. Hay algunas que me han ido bastante bien, hay algunas que me han resuelto la papeleta, pero que no acaba de ver que fueran del todo las mejores. Entonces os voy a un poco enseñar las distintas soluciones que he llegado a tener, desde las primeras que he utilizado, pasando por algunas otras soluciones que he visto que quizás no eran perfectas, pero más o menos apuntaban maneras. Y luego terminaré enseñándoos un poquito lo que hago hoy día. Evidentemente una de las primeras cosas que he utilizado, principalmente porque son las más vistosas y es las que más o menos casi todo el mundo tira, suelen ser las miniaturas. Las miniaturas son bastante resultonas, son muy vistosas. El hecho de tener una miniatura encima de la mesa y hace que más o menos tengas una fisicalidad de este es mi personaje o esta es la criatura a la que me estoy enfrentando. Y la verdad es que son bastante vistosas, pero tienen otro pequeño problema, que es que ocupan espacio. Lo cual significa que en caso de que tengas un coche o algún medio de transporte y te puedas llevar cajas y cajas de miniaturas, te obligan o a ser muy organizado o traer solamente las figuras que vas a saber que vas a poder utilizar y aún así vas a necesitar cierto nivel de empaquetaje, o bien vas a tirar con lo que tengas a mano, que al final la gente acaba utilizando dados como marcadores y ese tipo de cosas. Además, como podéis ver, esta miniatura, por ejemplo, es de Dungeons and Dragons, que ya te viene pintada. Yo soy nevasto a base de pintar miniaturas, así que esto ya me vale. Pero las miniaturas de Dungeons and Dragons, por ejemplo, tienen el problema de que en algunas ediciones las miniaturas son al azar y acabas no teniendo todos los personajes que necesitabas. Este Minotauro, por ejemplo, ha hecho las veces de troll, de ogro y ha hecho de todo. Ha tenido múltiples empleos, o sea que sí. Pero estas no son las únicas soluciones que hay. Luego, incluso la gente que sacó Wizards of the Coast encontró sus propias soluciones. De hecho, vamos a hablar un poquito de lo que serían los principios de los 2010 para que veáis dos soluciones un poquito distintas. En este caso, las soluciones eran el Monster Vault y el Pathfinder Pounds, que como podéis ver son dos pedazos de cajas. En el caso de los Pathfinder Pounds, lo que tienen son pues son eso, son realmente tokens que se pueden utilizar directamente para los mapas. Y evidentemente a la hora de ser planos, hacen que puedas tener un montón guardados, con lo cual hacen que más o menos funcionen de manera bastante relativa. El material de estos, por cierto, estos los han reeditado recientemente en quinta, aunque han hecho una cosa que no me acaba de gustar, que es que los han hecho de plástico y les metes una pegatina por encima. El problema con este es que son de cartón y evidentemente, a pesar de que tienen unas ilustraciones muy buenas, tienes los que tienes. Y si te pierde alguno, pues ya empiezas a tener algún problema. A medida que los vas sacando, porque esto viene troquelado en su interior, tienes la posibilidad de que se te vayan perdiendo y tal. Yo los tengo en cajas de costura y me han ido bastante bien.
a nivel de guardar y tal. Pero evidentemente esto estás un poco limitado, porque esto llegaron a sacar 2 cajas y ya. Con respecto a esto, esta es la solución que sacó Paizo del material. Y este, por ejemplo, es el de PNJs. Y aquí tenemos un montón de PNJs. Principalmente, vamos a mirar el interior para que veáis un poquito cómo funciona. Este además está prácticamente sin estrenar. Ya explicaré por qué. Esto lo que tiene son toda una serie de bases que son de plástico, literalmente. Uy, perdón, es que se me escapa. Que son bases de plástico para que tú puedas coger. Y esto es una peana. Estos son directamente peanas para que tú destroqueles y vayas colocando los PNJs por encima. Y vayas colocando los PNJs por encima. Creo que si ya os vais adelantando ya sabréis cuál es el problema que tiene esto. El problema es cuando una vez que lo empiezas a destroquelar, tienes un poco el mismo problema que tienes con el otro. Que es que lo tienes que destroquelar todo. Si no lo destroquelas todo, empiezas a tener el problema de estos bichos los he sacado, este bicho representa esto, este bicho representa lo otro. Tenemos un poco lo de las miniaturas con el tema de que ahora tenemos que irnos con una cajita. Existe la posibilidad de irse con bolsas tip, lo mismo pasa con los tokens con bolsas tip, tenerlo todo más o menos guardadito, irlo más o menos reutilizando y hacer las típicas equivalencias. Este minotauro es un ogro y ese tipo de cosas. Pero se vuelve, a la larga se vuelve bastante confuso, por lo menos para mí. Yo es que soy una persona que si no va con lo que tiene que ir y luego pierde las cosas y tal, todo lo que me obliga a ser demasiado organizado, la verdad es que va un poco... me suena un poquete. A pesar de que la caja está bastante bien, sobre todo para temas de PNJs. La solución que más o menos acabé adoptando fue el tema de los tokens, pero no todos los tokens están hechos igual. Por ejemplo, estos de aquí, que como podéis ver utilizo una cajita para esto. Estos son los que venían antiguamente en D&D, como podéis ver, vienen con sus... Bueno, estos son de cuarta edición, aquí sí que se nota que aquí tenemos la opción de cuando estaban mal heridos y cuando estaban normal. Lo bueno que tenían estas es que habían unos aros que te servían para que las criaturas grandes, hacerlas enormes, por ejemplo. Pero es un poco lo que os indicaba, de que a pesar de que tengan algunas van diferenciadas por numeritos, si vas perdiendo los numeritos y tal, luego empiezas a tener, problemas. Porque sí que hay algunos que te vienen con, por ejemplo, 8 personajes, pero son no todos. Y estoy haciendo experimentación con respecto a cómo hacer tokens. Me pillé una plastificadora y empecé a hacer mis propios tokens. Como podéis ver, los primeros experimentos, esto fue de los primeros, me salieron terribles. Luego pasé de esto y me pasé directamente a los tokens cuadrados. Estos son de partidas de Savage. Como podéis ver, las partidas de Savage más o menos salió la cosa más o menos bien. Lo bueno que tenía era que para criaturas grandes me iban relativamente bien. O sea, podía hacer criaturas de 4 espacios, por ejemplo, que ocuparan 4 espacios. Y más o menos me fue más o menos yendo bien. Os voy a enseñar con qué programa lo hago. Principalmente para que veáis un poquito las opciones que hay a la hora de crear vuestros propios tokens. Y bueno, este es el programa que utilizo normalmente, que se llama Token Tool. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es un token de Pathfinder. Realmente la herramienta es muy sencillita. De hecho, se suele utilizar bastante en VTTs. La he utilizado en Roll20. Principalmente está pensada para VTTs. No está pensada precisamente para hacer esto. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos copy-pastear una imagen de internet, que es bastante sencilla. Haces Control-C, Control-V o copiar-pegar. Lo pegas aquí. Y aquí ya directamente podemos hacer el ajuste de la imagen. Podemos poner los distintos bordes que nosotros queramos. En caso de... Hay algunos que funcionan un poco mejor que otros. Por ejemplo, este no sé por qué pilla mal el borde, pero bueno. Aquí tendríamos más o menos lo que sería el token al final con el canal alfa. Y aquí podríamos determinar el tamaño del token en sí, el tamaño en píxeles. O sea, realmente esto es bastante sencillo. Para coger también una imagen, por ejemplo, aquí vamos a coger para hacer un personaje de Pathfinder. Le damos aquí Edit Capture Screen y nos permite coger
una parte de la pantalla y directamente utilizarlo como una captura. Entonces nos permite coger, por ejemplo, en este caso, el caballero para Pathfinder. Y tenemos aquí bastantes opciones a la hora de seleccionar qué tipo de borde queremos. En este caso, por ejemplo, si queremos un borde azul, yo soy más de los de pillar para personajes bordes verdes, para que quede una cosa un poco más clara. Algo más que lo utilizo, principalmente lo he utilizado muchos estos años para VTTs, así que lo cual es bastante lógico. Normalmente, una vez que tengo la imagen, lo que hago directamente es copiar la imagen. Lo que hago directamente es guardarla. Que ya como podéis ver tengo aquí unas cuantas hechas. Directamente una vez que ya tenemos la imagen, la añadimos la añadimos aquí. Que prácticamente esto simplemente es una cuestión ya más o menos de mirar cómo está adaptado. Normalmente suelo hacer imágenes de 128 porque son las que más se me adaptan al tamaño. Y en caso de que queramos hacer más de uno, pues por ejemplo ya hacemos un control C, control V y vamos añadiendo. Mi consejo es que luego a la hora de recortar siempre es mejor tener algunos espacios entre medias. Porque francamente, si no queréis liaros con el tema de utilizar tijeras, podéis utilizar esto, que es una perforadora. Entonces, una perforadora de formas. En este caso sería una perforadora redonda del tamaño exacto de una pulgada, que es lo que es más o menos lo que necesitaríamos, porque normalmente lo que suelen ser las casillas para tácticas de Pathfinder y tal, suelen ser de tamaño de una pulgada. Para los que no conozcáis el sistema imperial o el sistema americano, como queréis llamarlo, una pulgada son 2,5 centímetros, así que con eso ya más o menos podréis tirar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos qué es lo que hago yo normalmente? Yo esto cojo, lo imprimo normalmente en una impresora a color y me dedico a intentar perforar con esto. Evidentemente, a veces, como esto vas a necesitar márgenes, vais a tener que tirar un poquito también de tijeras, pero como mínimo los cortes ya no serían el horror que habéis visto antes. A lo cual tendríamos unos bordes más o menos lisos. En caso de que tuvierais un gramaje de papel muy grande, podríais ya incluso jugar directamente con esos tokens. Evidentemente son tokens de papel. Si vais a un sitio donde haya algo de viento, probablemente saldrán volando. Entonces, si queréis un poco más de peso, hay una opción bastante molona, que es la siguiente. Y la opción es utilizar directamente fundas para monedas. Fundas para monedas porque existen las que son ya del tamaño exacto de una pulgada. Prácticamente te vais a tener que hacer un poquito de... vais a tener que hacer alguna prueba y error, principalmente para tener el tamaño adecuado. Principalmente a la hora de cortar y ese tipo de cosas. Y lo bueno que tiene esto es que son fundas para monedas que suelen tener además una ranurita que permite que se puedan abrir con facilidad. Entonces, esto lo abrís, podéis abrirlo con facilidad, metéis el token dentro y lo tenéis cerrado. De hecho, tengo por aquí algunos cuantos ejemplos ya hechos de cosas que he estado haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto sería un ejemplo de personaje ya hecho. Personaje ya hecho y que se puede ya directamente jugar. Lo bueno que tiene que sean fundas de monedas es que, evidentemente, si ya los habéis utilizado o no lo vais a volver a utilizar, simplemente lo abrís y metáis otro token dentro. Otra cosa que tienen, lo que pasa es que en este caso necesitaría un poquito de alcohol, es que les podéis poner números por la parte de atrás. Podéis ponerle números por la parte de atrás. En caso de que os encontréis con el ostras, no me había pensado yo que vamos a tener un encuentro con este tipo de criaturas y tal, le podéis poner monedas, le podéis poner números por detrás y ya tenéis unos tokens genéricos que podéis utilizar para prácticamente cualquier ocasión. ¿Este sistema es perfecto? No, tiene problemas. Evidentemente, uno de los problemas son las criaturas que son más grandes que el tamaño medio. Que evidentemente no necesitaríais unas monedas súper grandes. Ya para eso os recomiendo el sistema número 2. O por lo menos el que me va a mí mejor es el sistema número 2, que es hacer tokens grandes cuadrados, que ya me sirven para las criaturas grandes. Y además me caben en estas cajas que son literalmente para tokens. Son cajas para tokens
bastante relativamente pequeñas, con lo cual ahí me va esto fantástico. Y esto sobre todo lo hago porque aquí me caben un mogollón de tokens. Aquí me cabe mogollón de tokens siempre que no les ponga peso. Lo malo es que acabábamos teniendo problemas de organización y cuando tienes la opción de las monedas, vas con un portamonedas y lo tienes muchísimo más organizado. Que para esto a mí la cosa me va fantástica. Y bueno, esto era simplemente que vierais un poco cómo utilizo yo el tema de las monedas, los tokens y ese tipo de cosas. Probablemente a lo mejor vosotros tenéis vuestras propias opciones, a vosotros a lo mejor no tenéis problemas con el tema de las miniaturas, no sois tan desorganizados como yo. Si es así, ponedlo en los comentarios. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.